Amigos y hermanos, muy bienvenidos sean en esta hermosa mañana de domingo. Estamos iniciando nuestro repaso de escuela sabática para este hermoso día, el cual está titulado El liviano yugo de Cristo. Por supuesto, antes de iniciar con nuestro repaso de escuela sabática, queremos invitarle a que nos pueda acompañar en una oración. Oremos. Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por permitirnos un día más de vida, Señor, una hermosa mañana en la cual pudimos despertar, Señor, abrir los ojos y ver tus maravillas y tus milagros en cada una de nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que ahora al abrir tu palabra podamos, Señor, meditar y poder comprender así también lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros en esta hermosa mañana, Señor. Bendice, Padre bendito, a cada uno de tus hijos que a través de la distancia están estudiando y meditando en tu palabra también, Señor. Y así bendice, Señor, a tu siervo que en esta mañana trae tu palabra, Padre. Quédate con nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Bien, amigos y hermanos, ahora sí hemos llegado al momento de poder iniciar nuestro repaso de escuela sabática y por supuesto, qué mejor manera de iniciar este hermoso día de domingo en la presencia de nuestro Señor, como lo dice nuestro título general de esta lección de esta semana: Descanso en Cristo. Muy buenos días, hermano Cativo. Esta mañana estamos iniciando una vez más nuestro repaso de escuela sabática y por supuesto acá nos dice el liviano yugo de Cristo, hermano. Muy buenos días, hermano Manolo. Buenos días, queridos hermanos. Que el Señor me los guarde y me los bendiga. Que al haber iniciado esta nueva semana vivamos descansando en Cristo Jesús. Y como dice la lección, como dijo nuestro hermano, el título para el día de hoy: El liviano yugo de Cristo. ¿De qué trata esta lección? ¿Qué nos quiere enseñar? El Señor quiere que nosotros, dice, llevemos su yugo, porque liviano es y ligera es su carga. ¿De qué nos está? ¿A qué nos está invitando? Porque el Señor, ya vimos en el versículo de memoria que nos decía: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. O sea, liviano es el yugo de Cristo. Vamos a ver, cuando nos dice el yugo, porque aquí dice en Mateo 11, del 20 al 27, dice que comenzó con una fuerte reprensión a algunas de las ciudades de Galilea que rechazaron su ministerio. ¿De qué hablaba allí en Mateo 11, 20? Dice la palabra del Señor: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los labios de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó.
todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, aquel a quien el Hijo quiera revelar. Gracias, mi hermano. Entonces, vemos acá. ¿Qué me está diciendo eso para mí? Hoy que estoy viviendo 2000 años después. Dice, Jesús comenzó con una fuerte reprensión. ¿Será que esa reprensión también llega para mí? Que estoy viviendo en este tiempo como cristiano, adventista del séptimo día, pero no estoy viviendo a la altura del llamado del Señor. Porque aquí nos dice, porque ay de ti Corazín, ay de ti Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, ay de ti Humberto, ay de ti Manolo, tú has visto las misericordias, el poder de Dios manifestado delante de ti, pero no vives a la altura. ¿Qué va a pasar? Eso es lo que me está diciendo a mí, que debo de vivir a la altura del llamado. Dios me ha dado a mí la oportunidad y le ha dado a usted la oportunidad de conocerlo, de amarlo, de servirlo, de vivir esa vida de descanso en Él. Pero si no lo está haciendo, aquí nos habla de un juicio, que en el día del juicio, dice, será más tolerable para otros que para mí, porque yo tuve la oportunidad y no la aproveché. Entonces me está llamando a que me vuelva de mi mal camino, a que confíe en Cristo, a que me entregue a Él. Él nos dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Entonces, el descanso en Cristo es indispensable. Por eso nos dice aquí que después de haberles dado esas palabras fuertes de reprensión, comienza en el versículo 25 al 27. Comenzó, dice, a orar al Padre, agradeciéndole, y luego hablando acerca de la estrecha relación que había entre él y su Padre, enseñándoles también a ellos, a los que estaban alrededor de allí, que no vivían en ese descanso, que miraran a Jesús, cómo vivía ese descanso, cómo vivía esa vida de paz, de gozo, de felicidad, porque Él vivía en unión con su Padre. Te doy gracias, Señor, por esa estrecha relación. También reconoce, dice aquí en la lección, todo lo que el Padre le había dado, lo que en un sentido muestra muy claramente por qué su rechazo de esas ciudades era tan trágico. Cuando Él está diciendo estas palabras, no las dice al viento, nada más. Él las da diciendo para que escuchen los que están a su alrededor, porque Él anda buscando almas, porque Él vino a buscar y a salvar lo que está perdido. Los seres humanos, Él vino para salvarnos a cada uno de nosotros, y Él nos dice, como la lección del día de hoy, que llevemos el yugo de Cristo. ¿Y qué nos dice en Mateo 11, 28 al 30?
Vamos a ver aquí que nos dice, ahí se nos repite el versículo de memoria, pero lo amplía más con el versículo 29 y 30. Nos dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El verso 29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. De aquí es donde está tomado el título de la lección para el día de hoy. Veamos aquí, cuando dice llevad mi yugo, ¿qué me está diciendo el Señor cuando dice llevad mi yugo? Significa, voy a leerlo de acuerdo a como está en el comentario bíblico adventista. Llevad mi yugo significa someterse a la disciplina y a la práctica de la manera de vivir de Cristo. Originalmente el yugo era un instrumento útil, cuyo propósito era posibilitar el esfuerzo mancomunado. Eso es lo que significa el yugo, un esfuerzo mancomunado, Cristo y yo. Cristo en mí. Y de esa manera las cargas ya no van a ser pesadas, porque las lleva Cristo y el ser humano. El propósito del yugo, dice, no era hacer más pesado el trabajo del animal que lo llevaba, sino más liviano, no más difícil, sino más fácil de llevar. De este modo, se entiende con claridad el sentido de la palabra yugo. Al referirse a su yugo, Cristo hablaba de su manera de vivir. El yugo de Cristo no es otra cosa, sino la voluntad divina, resumida en la ley de Dios y magnificada en el Sermón del Monte. Entonces ya vemos ese yugo. Es que nosotros nos sometamos a la disciplina y a la práctica de la manera de vivir de Cristo. El apóstol Pablo lo comprendió. Y él dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso es que él, las cosas que pasaban a diario en su vida y que la gente quería hacer y hacía en él, no le afectaba en su relación con Dios. Y eso es lo que el Señor anhela de cada uno de nosotros, que nos dice: el liviano yugo de Cristo hará de nuestras vidas en este mundo pasajero que no debiliten nuestra relación con Él, que no debiliten nuestra fe, sino que en vez de ello nos fortalezcan. Por eso vemos aquí en la lección que dice: después de denunciar la incredulidad y reafirmar su íntima relación con el Padre, Jesús ofrece descanso en Él a todos los que están cansados. Dígame usted, ¿quién no está cansado por el pecado? ¿Quién? Todos. Entonces, ¿cuántos deberíamos ir a Jesús? Todos. ¿Pero vamos todos a Cristo? No. Desgraciadamente, no. Hay quienes que buscan descanso de diferente manera. En la música. Vemos entonces, otros buscan en las drogas, en el alcohol, cosas que en vez de ponerlo en el descanso, lo pone en estrés y la mente se cansa. ¿Y cuántos van hasta el suicidio?
Pero estando en descanso en Cristo, llevando el yugo de Cristo, la vida en esta tierra la vamos a poder llevar hasta el día que nos diga el Señor hasta aquí, con gozo, con alegría. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús reina en nuestros corazones. Veamos qué nos dice el espíritu de profecía concerniente al día de hoy, 1 de mayo. Dice: el pecado por el cual Cristo reprochó a Corazín y a Betsaida fue el pecado de rechazar la evidencia que las habría convencido de la verdad y se hubieran rendido a su poder. El pecado de los escribas y fariseos fue el pecado de colocar en las tinieblas de la incredulidad la obra celestial que se había efectuado delante de ellos, de modo que fue puesta en duda la evidencia que debiera haberlos conducido a una fe arraigada, y las cosas sagradas que debieran haber sido apreciadas fueron consideradas como si no tuvieran valor. ¿Será que eso está pasando en nosotros? Que no le damos y no ponemos las cosas que Cristo nos ha hablado, que Él nos ha hecho, en alto. No le damos valor, no apreciamos las cosas que Él hace en nuestra vida. Dice: temo que los nuestros hayan permitido que el enemigo proceda precisamente así, de modo que algunos hayan considerado como fanatismo el bien emanado de Dios, la rica bendición que Él ha dado. Mensajes Selectos, tomo 1, página 165. Y sigue diciéndonos otra parte: Jesús vivió dependiendo de Dios y de su comunión con Él. Los hombres acuden de vez en cuando al lugar secreto del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Permanecen allí un tiempo y el resultado se manifiesta en acciones nobles. Luego falla su fe, se interrumpe la comunión con Dios y se echa a perder la obra de la vida. Pero la vida de Jesús era una vida de confianza constante, sostenida por una comunión continua, y su servicio para el cielo y la tierra fue sin fracaso, sin vacilación. Como hombre, suplicaba ante el trono de Dios, hasta que su humanidad se cargaba de una corriente celestial que unía la humanidad con la divinidad. Recibía vida de Dios y la impartía a los hombres. El liviano yugo de Cristo, el ejemplo Él nos lo ha dado. Tener una comunión estrecha con Cristo, y así, de esa manera, tener una comunión estrecha también con mis hermanos, amándoles. Queremos tener el espíritu correcto, el espíritu que se deja enseñar, el deseo de aprender en la escuela de Cristo lecciones de humildad y mansedumbre. Él dice: aprended de mí. Él es el maestro. Vayamos a su escuela a aprender. Por eso Él dice: aprended de mí, dijo el Maestro Celestial, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando tratamos de llevar nuestras cargas por nosotros mismos y fabricamos nuestro propio yugo, este resulta penoso y la carga se vuelve pesada. Anhelamos la mansedumbre de Cristo. Entonces, las cosas pequeñas ya no nos irritan. Podemos tener celo en el trabajo, pero esto no es todo lo que necesitamos. Necesitamos la verdadera simpatía cristiana. Necesitamos que el yo y nuestra voluntad se sumerjan en la voluntad de Cristo. Necesitamos mantener el ojo fijo en la gloria de Dios. Necesitamos estar continuamente anhelantes y trabajar para el honor y la gloria de Dios. Alza tus ojos, página 32. Así es de que, hermanos, vemos aquí, como dice al término de la lección, al aprender de Él, al imitarle a Él y su carácter, podemos encontrar descanso de las muchas tareas y dificultades de la vida. Y una expresión de ese descanso se halla en guardar
el sábado. Vemos entonces que cómo podemos encontrar descanso de muchos problemas y tareas de la vida si tenemos nuestra vista puesta, nuestro corazón, todo nuestro ser fijado en Cristo Jesús. Y aquí viene una pregunta: ¿de qué modo experimentas la promesa que Jesús nos ofrece aquí? ¿De qué modo lo experimentas tú? ¿O lo has dejado como lo hicieron los de Corazín y los de Betsaida? El Señor anhela que cada uno de nosotros vivamos una vida de descanso. Pero para ello, dice, debemos de llevar su yugo, el liviano yugo, que es que me someta a la disciplina de amor y a la práctica de la manera de vivir de Cristo. Por eso soy cristiano, porque soy y debo ser un pequeño Cristo aquí en la tierra, un representante de Cristo hoy, que otros vean en mí, no al ser humano que soy Humberto Cativo, no, sino que vean en mí a Jesús. Ejemplos he dado, dijo él, para como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué tiene que ver el ser manso y humilde con llevar una carga ligera? Una persona mansa es el que anhela el bien para otro. Humilde, el que es de veras humilde, dice, reconoce que depende enteramente de Dios y coloca los deseos y las necesidades de sus hermanos antes que los propios. ¿No hizo eso el Señor Jesús? A ello nos está invitando. Así es de que, hermanos, que al haber estudiado este día nos ayude a vivir el día de hoy llevando el yugo de Cristo, mostrando a otros que es posible vivir el día de hoy con gozo, con humildad, con amor, y verá que la vida en Cristo es una vida de verdadera felicidad. Que el Señor les bendiga y que tengan un feliz día.